Bueno, venimos. Andrés Moura, Coppelmeyer, que está bailando, aunque ustedes Para no la lo web. crean. Hoy vino con Para todas. ustedes, web. Patricia Peralta, que anda por ahí, Gonzalo Zubela, Carlos Giafigliola. Muy buenas tardes para todos. Bueno, le voy a preguntar primero a una mujer, voy a hacer ¿A quién le falta? Vamos a mirar los micrófonos. Hola, Están prendidos. Ramón. Sí. Sale por la web, Ramón. Patricia Sí. no lo tenía prendido. Está. Bueno, vamos a preguntarle, sí. Le voy a contestar, sí. Le voy a preguntar a Patricia primero. El tema de hoy es ¿qué nos dejó a los uruguayos todo esto que pasó en la Argentina en la discusión por la despenalización del aborto? Marea Verde lo llamó Pino Solanas. Bueno, la verdad es que creo que fue un mojón muy importante para la Argentina y para la región. Es cierto que para el Uruguay nos sentimos en un momento, por lo pronto los que estamos a favor, nos sentimos en un momento como de mucha emoción, porque bueno, venimos siendo un país que estamos liderando este tipo de políticas y con mucha responsabilidad y a su vez con logros muy importantes. No en vano las cifras que se dan a conocer hablan de la baja de la natalidad de las menores adolescentes, por ejemplo, y bueno, y tiene una incidencia directa con este tema. Pero lo de la Argentina creo que tiene un impacto muy importante aparte en el mundo por la dimensión que tiene Argentina como país y a su vez porque habla de la clara incidencia que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Es un país que claramente está identificado, de donde han habido muchas demostraciones de la Iglesia en contra del aborto, pero más allá de las cuestiones que creo que son serias y que tienen que ver con filosofías de vida y con creencias, a mí me llamó mucho la atención el bajo nivel. Yo te iba a preguntar de eso, de la calidad del debate. El bajo nivel del debate. Yo estuve presenciando por internet y he escuchado algunas declaraciones y me asombra las cosas, pero, o sea, los horrores que se han dicho, porque cuando uno tiene argumentos, y creo que el argumento de peso para hablar del aborto, sí o aborto no, tiene que ver con una definición ética personal, que es para mí el único punto que yo puedo aceptar que las personas pensamos diferente. Y bueno, cuando hay una creencia religiosa, y yo en eso lo respeto, pero las barbaridades que se llegaron a decir de la Argentina, por supuesto de la legisladora que dijo que ni siquiera había leído el proyecto, que eso ya no merece opinión, hasta los discursos encendidos de senadores de la República diciendo que bueno, que la violencia intrafamiliar, la violación no era lo mismo, que no se podía hablar en esos términos. Entonces digo, es de un nivel de barbaridad que no merece dedicarse el menor minuto de análisis, porque habla de un nivel de ignorancia y habla de un nivel de un machismo tan exacerbado que lo tienen incorporado en su manera de ser y de sentir y de vivir. O sea, ni siquiera se lo cuestionan. Es normal, como dicen, es normal que pase entre en la familia, eso lo tienen tan internalizado, y a mí me preocupa, realmente creo que me preocupa más que nada todo eso, ¿no? O sea, qué nivel de representantes tenemos en general y en la Argentina creo que, bueno, que se ve muy notoriamente lo grotesco de que cualquiera llega a cualquier lugar, alcanza con tener votos o tener plata. Más que nada diría tener plata. Pero realmente lo que deja como algo muy importante es a nivel social, a nivel de la gente, a nivel de la gente joven, a nivel de la gente que realmente tiene convicciones y que ha llevado con argumentos la defensa de este tema. Creo que ha sido un empuje importantísimo porque lo dicen siempre, no fue hoy pero va a ser mañana. Es un tema que no se puede ir contra la realidad. Contra la realidad es imposible ir, y más cuando tenemos a favor argumentos a favor de la vida y de la libertad individual, ¿no? Bueno, acá fue. Pero Carlos Giafigliola, que es candidato a la presidencia por el Partido Nacional, ha dicho, si yo ganara las elecciones, derogo la despenalización del aborto. Le tocó a usted. Y además se animó a venir a esta mesa donde sabía que las simpatías iban a ser esquivas. No, pero yo ya estoy acostumbrado cada vez que vengo acá.
hicimos más palo que la llamada. A ver, a mí... A ver si lo tiene prendido el micrófono porque lo escuchamos muy bajito. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bueno, a mí obviamente que lo que sucedió en la Argentina me alegró muchísimo. Este revés que tuvo el proyecto de ley en el Senado, obviamente que lo festejé. Estuve invitado a participar, a ir a instancias previas. De hecho, así como fueron otros uruguayos a hablar en la instancia de Cámara de Diputados, entre otros creo que Brioso Gerardo fue. Amarillo ahí, Bueno, yo estaba anotado, me avisaron la tarde, noche anterior, y que me tenía que presentar el otro día. Muy tarde, no pude viajar, pero bueno, seguí este proceso porque bueno, me importaba mucho, país hermano, y obviamente que lo celebré. Lo celebré por ellos en primer lugar, porque bueno, el empuje que había sobre este tema era muy grande, ya se había aprobado, tenía media sanción en diputados, y después había, como pasó acá, ¿no?, un alineamiento muy fuerte de los medios de comunicación y de figuras fuertes del ambiente artístico argentino y muy mediáticos. Estaban todos empujando para que esta ley saliera. No, para los dos lados, ¿no? Pero para los dos lados. Ustedes también la tenían Amalia Granata y había algunas pero otras muy actrices poquitos, del otro muy lado. poquitos subieron, por lo menos que se le pudiera, que se lo viera fuerte en prensa. Bueno, pero independientemente de eso, yo creo que fue, a mi juicio, un revés de la ley importante. Me deja preocupado la actitud de Macri, que una vez que termina el debate, cuando le ponen un micrófono, dice retruco y dice que bueno, que ahora en marzo, por otra vía, van a llevar adelante el tema. Se notó claramente, como se viene notando en muchos países, la presión internacional. Macri jugó su partido previo a la Cámara de Diputados, lo jugó fuertemente. Todos los compromisos que asumió internacionalmente los hizo pesar también en la interna de la Argentina. Y bueno, hubieron, así como recién decías, a mí me da vergüenza cuando un legislador dice que no leyó el proyecto, se tendría que retirar, pero no de sala, retirar de la política. Pero mirá que acá también pasa, y seguramente de los que aprobaron, los que estaban a favor de que saliera la ley, debe haber habido alguno, no fue tan burro de decirlo, pero yo creo que muchas veces pasa eso, acá en Uruguay pasa, en todos los partidos, incluido en el mío, que a veces se votan proyectos a carpeta cerrada, pero bueno, lamentable lo de Macri, que otra vez, para cumplir con esos compromisos internacionales, sale a decir un retruco enseguida que se había votado negativamente la ley, diciendo que lo va a llevar adelante por otra vía. Perdóname la folia, ¿qué son los compromisos internacionales? ¿Qué son esos los compromisos internacionales? Que no y bueno, Macri fue obvio, todos lo vimos, que firmó hace muy pocos días compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Esas presiones internacionales le llegan a todos los países. Uruguay no. ¿El FMI, una de las cláusulas que puso es que se votara la ley del aborto? No sé si está escrita. Ponelo, Twitter, No, pero a ver, pero escúchame, mirá que acá en tu país también pasa eso. Mirá que Mujica impulsó una cantidad de leyes asumiendo compromisos en el exterior. Entonces, acá también pasa, la presión internacional siempre está presente. Y se nota claramente que Macri, que tenía una postura pro vida y su entorno lo mismo, fue el principal impulsor para que este debate se volviera a dar en la Argentina. Y bueno, con ese calor que él le puso terminó debatiéndose. Pero sí, lo digo, que lo ponga donde quiera. La presión internacional hace años que existe. Hace años que existe. Tiene una cantidad de caras, obviamente la presión de la banca internacional, ni que hablar, que pesa, pero no es la única.
no es la única. Y si no, acá en el Uruguay, Mujica reuniéndose con Soros, Rockefeller, lo que significan esas figuras desde el punto de vista, bueno, pero esto es igual. Entonces, a mí me alegra enormemente que haya pasado esto en la Argentina, me alegra además por el Uruguay, porque nos muestra que todavía se puede, y esto que vos decías recién, Cris, que yo largué, no es un tema de ahora. A ver, yo vengo militando en estos temas desde los años 80, ingresé en Facultad de Ingeniería en el 82, ya desde ahí empecé a dar la pelea en favor de la vida y en contra del aborto. Los primeros intentos de legalizar el aborto en el Uruguay no vinieron del Frente Amplio, vinieron del Partido Colorado. El primero, una vez que recuperamos la democracia, Lamas fue el primero que pone arriba de la mesa un proyecto. Desde ahí que vengo trabajando y peleando en estos temas, y esta propuesta de derogar la ley la tiré al otro día que se aprobó, en octubre del 2012, al otro día, vos por ahí capaz que estabas, Cris, en la vuelta, se formó una comisión pro derogación de la ley de aborto. Me acuerdo. Estoy quedando medio solo con la banderita esa, ¿no? Pero bueno, yo sigo con esa banderita. Tuvo muy baja acatación. Que realmente no tuvo ningún apoyo. Pero plebiscito se ve en el porcentaje. Claro, pero la gran diferencia es que la comisión que nosotros llevamos adelante no era una comisión vinculada al tema del referéndum. Era una comisión, hubieron dos comisiones que se largaron prácticamente las dos, la nuestra primero y unas horas después la otra. La otra era claramente pro referéndum, era para recolectar firmas y terminó pasando lo que vos decís. Yo tengo una explicación de por qué pasa eso, pero la nuestra era una comisión que decía pro derogación de la ley de aborto y no ponía ningún instrumento en particular. Decía que acá había distintas opciones. Una de ellas sigue estando vigente, que es la derogación parlamentaria. Entonces, yo me vuelvo a parar en el mismo lugar de siempre, en estar enfrentado a leyes de este tipo en el mundo, en la región y en mi país, porque, bueno, atenta contra el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Y, bueno, veremos qué pasa, porque obviamente no alcanza con la voluntad de un militante político para que una ley de esta naturaleza caiga. Se tienen que dar muchas cosas, pero bueno, que nuestra voluntad es expresa, explícita sobre que si tenemos la posibilidad vamos a derogar esta ley, eso es así de claro. Bien, Gonzalo, para irnos mezclando. Bueno, a mí sinceramente lo que me queda es una cosa que decía Pato, ¿no? Los argumentos. Yo escuché algunos y la verdad son irreproducibles, además, porque cualquiera que razone un poquito fuera de la posición filosófica que vos tengas con respecto al aborto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy contrario al aborto, filosóficamente hablando, pero jamás me opondría a una ley de regulación del aborto. O sea, es imposible, no se puede. Decía Carlos ahora, él se puso contento. Yo no me puedo poner contento porque lo que se resolvió en Argentina es que las gurisas se sigan muriendo en clínicas clandestinas, porque los abortos van a seguir. Hubieron algunas personas, yo no sé si Carlos estuvo ahí, por la verdad no lo sé, pero algunas consultas de medios argentinos a gente de acá, del Uruguay, que dieron datos tergiversados y opuestos a la realidad sobre qué pasó acá en Uruguay con los abortos. No, a mí no me consultaron. Por eso está. Y sabemos que es mentira, porque repitieron cosas de que acá se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y la gente salió a abortar, todo el mundo salió a abortar. Era una cosa que por donde pasaba había gente. Bueno, eso se dijo en la previa, ¿te acordás también, no? Pero eso es un disparate. Ese tipo de cosas un poco son horribles, pero al mismo tiempo a mí me hacen ponerme como respirar hondo, aliviado de dónde vivo, dónde me tocó nacer. Porque este paisito medio perdido acá ha sido punta históricamente en un montón de cosas. Esta es una de ellas. Yo estoy convencido que el intento del amigo Carlos no va a prosperar, ni siquiera con un gobierno del Partido Nacional. Ni siquiera, porque lo dijo recién Carlos, estoy quedando medio solo con esa banderita. Esto es política, hermano, o sea, no. Ya se hizo una consulta a la gente y fue un desastre. En 7% concurrió, ¿no? Es un desastre. Entonces a mí me parece que solo con eso da para decir, bueno, muchachos, perdimos. Vamos a dejarnos jorobar con esto, vamos a dar otras peleas. Yo creo que la gente debe elegir las luchas, ¿no? Las batallas hay que elegirlas. Y esta me parece que es una batalla, en Uruguay es perdida. Y lo otro, lo bueno de todo esto,
hoy no salió en Argentina, pero va a salir, no cabe la más mínima duda. Hay un cambio cultural, incluso en ese país tan viejo, tan agarrado a tradiciones, que tiene religión oficial. Qué atraso, muchachos. Y bueno, ahora por la favor. pelea es Estado separado de la Iglesia y, como dice Pino Solanas, ¿no? Mirá qué regalo nos hicieron para la campaña electoral, porque esto obviamente entra en campaña. Andrés. Para no ser menos, coincido mucho con el compañero Subela. Vamos, todavía este Colorado está bravo. Y bueno, y es cierto, Esto termina mal. Termina bárbaro. Carlos recordaba la acción de Daniel Lamas como diputado. Yo fui de los colorados que en solitario apoyamos la candidatura de Daniel Lamas en el año 2009, que fuimos muy poquitos también. Una votación muy heroica y escueta que tuvimos, vamos a decirlo así. Yo voy para otro lado, digo, para no... es un tema, hay gente que menciona estas leyes o estas agendas como las agendas blandas o las leyes blandas, como lo que aquellas que hacen referencia a cultura política, a asuntos éticos. Yo creo que por el contrario están siendo las agendas duras estas, ¿no? Vemos cómo nos comprometemos a militar internacionalmente por eso, y nos moviliza si se discute o no se discute fuera del país, digamos, no ya algo que nos mueva porque se va a aplicar en nuestro lugar, sino que la asumimos como una agenda propia. Yo, para ir por otro lado en la reflexión, en mi caso estoy a favor de la despenalización del aborto y del paso más allá que se ha dado, que es de darle una legislación acorde para posibilitarlo igualitariamente para toda la población. Pero dependientemente de eso, a mí me parece interesante ver en el caso argentino las circunstancias políticas en las que se da. Y este lento proceso que está teniendo Argentina, yo creo que es muy lento, de laicización del país y tardío, digamos, ha tenido, una vez recuperada la democracia, hitos muy importantes con Alfonsín y la ley de divorcio, en plena época kirchnerista, la de matrimonio igualitario, y ahora esta España que termina con un no. Digamos, este tipo de agendas en líneas generales en los países donde se han avanzado se ha dado en épocas de bonanza. Se han dado en épocas en donde la gente sentía cierto crecimiento, cierta visión optimista. Se ha dado en la apertura democrática española con Felipe González, se ha dado en un periodo de crecimiento en Uruguay con en el primer gobierno del Frente Amplio y en el de Mujica, en el cual había aumento salarial, había baja de desempleo, ese tipo de cosas. Y en Argentina se da esta discusión con dos cosas en contra muy importantes. Una, que están en un momento de ajuste. Estamos en la contraria. Y otra, en la que el Papa es argentino. ¿Sí? Con toda la sobredimensión de influencia que puede llegar a tener la Iglesia Católica. Lo decía el País de Madrid, fue el titular. Y sus posiciones sobre esto. Lo otro que me parece que también cuestiona es que Macri desde la oposición es sindicado como un neoliberal de raíces conservadoras claras. Y vemos que no. Y vemos que hay otros clivajes, hay otras formas de dividir la cuestión. Una cosa que es Macri es el primer presidente argentino que llega al gobierno divorciado, 2 veces. Es el primer divorciado que gana una elección en Argentina. No tuvieron muchas, digamos, porque el divorcio está desde Alfonsín. Claro. Y aparte, que en líneas generales, que estos procesos de laicización en Argentina hay que esperar a que el peronismo duro y puro esté fuera del gobierno. El macrismo yo lo considero un subproducto del peronismo y más un subproducto de los echados del peronismo. Bueno, ¿no? De hecho, Cristina Fernández tuvo que explicar por qué demoró tanto en entender. Claro, su cambio de postura. Claro, y hay, bueno, yo creo que tanto para Macri como para Cristina Fernández se puede dar la explicación oportunista, la idea de qué está en juego, ¿no? A qué sectores se está dirigiendo su discurso. Yo podría suponer, dando por bueno un análisis oportunista, ¿no? Que siempre hay un análisis de oportunidad, que Macri se siente firme en el voto liberal conservador, ahí no tiene competencia,
y que debe ir por sectores medios de posiciones moderadas. Entonces, ya que la política de achicamiento del gasto público, de apertura de la economía y de liberalización económica no la va a tocar porque esas son sus convicciones profundas, en lo otro, que es un tipo más cosmopolita y más liberal que el común de la gente del PRO, accede y le habla a esa gente. Del mismo modo, yo creo que Cristina Fernández ve que un núcleo militante muy firme, que le dio sustento, de gente que se sentía heredera a la juventud peronista del 70, cosa que ya no fue, pero que le sigue siendo fiel, tiene que pagar una prenda, le tiene que entregar algo, tiene que decir, bueno, yo te acompaño en esta también, porque Cristina Fernández tuvo todo el poder político que tiene un sistema presidencialista para habilitar esta discusión teniendo mayoría parlamentaria, ¿no? Mismo al interior de la fuerza oficialista hoy, se dio claramente que Coalición Cívica de Carrió votó en contra, ¿no? Globalmente, que el radicalismo mayoritariamente votó a favor de la despenalización del aborto, y el PRO, el núcleo duro de Macri, estuvo muy dividido. Digamos, se ve ahí también la complejidad que estamos hablando de representantes provinciales, en el caso del Senado argentino, ¿no? Es como una muestra bien conservadora de la sociedad, porque, bueno, en definitiva el Senado es eso. Grandes Senado, todos, abogados todos. ¿No? Entonces, bueno, está bien. Ahora, yo veo sí que es un golpe duro para la agenda, pero que es un paso grande en esta pérdida de influencia de la Iglesia Católica sobre la sociedad argentina. Y por ese lado yo lo veo con optimismo. No sé si Macri va a volver a intentar insistir con la agenda. No lo tengo claro. Hay un partido ahí que él juega muy firme con Bergoglio, ¿no? Según lo que me dicen, es un acto demagógico que no va a cambiar mucho dentro de la reforma del Código Penal. Simplemente no le quitaría la pena de cárcel a las mujeres que aborten. Simple. Es una despenalización. Es todo lo que daría Macri en el marco de la reforma del Código Penal. Incluso era uno de los dos proyectos que estaban en el Senado paralelo a esto. No. Yo creo que no es poco, pero bueno, no es el tipo de legislación que yo hoy promovería, pero no digo que sea poco, porque en Argentina se admite aborto cuando hay violación o cuando hay riesgo de vida para la madre, y más nada que eso. Yo creo que, ya te digo, independientemente de las posturas que tengamos, Carlos, que en eso es muy firme, a mí me llama la atención las particularidades de los posicionamientos políticos en la Argentina y cómo este tema hace más complejo los alineamientos. Cope. Primero, yo celebro todo tipo de debates que tengan que ver con el interés público y para cualquier país, y especialmente en Latinoamérica, porque, bueno, tenemos una historia bastante diferente a la europea y a la de otros centros de poder, y bueno, y yo tampoco pongo mucho énfasis en descalificar a los representantes, porque la verdad que cada país tiene los representantes que puede, digamos, o que elige, y tampoco vamos a ponernos los pruritos de que todos tenemos hiperrepresentantes que son fieles al mandato. Sí se dio una particularidad, y es que por cómo está conformada Argentina, la representación nacional la tiene diputados, y por lo tanto en diputados se dio una discusión mucho más interesante, más prolífera, con los protagonistas también aportándole, como claro, es el caso de lo que dijo Carlos, representante de Uruguay. En el Senado ya se dio de otras características, y coincido con lo que plantean, que bueno, primero Argentina es un país fascinante, ¿no? Por la capacidad de autodestrucción que tiene, ¿no? A mí, por lo menos como psicólogo, me asombra día a día. Porque es un país que realmente tiene todo, absolutamente todo, y yo no sé cómo hacen, pero viven de crisis en crisis. Y
Y a mí me pareció, coincido con lo que planteaba Gonzalo y Andrés, en el sentido de que lo que estaban también en cuestión, y que no me parece menor en Argentina, es una cuestión de valores. Porque paralelamente, ¿no?, a esta discusión, que bueno, que después se quiso separar, ¿no?, que no era lo de las dos vidas, sino si aborto clandestino sí o aborto clandestino no. La cuestión es que estaba implicada la religiosidad de las personas, de los argentinos, el Papa Francisco presionando fuertemente a los senadores, yo no sé si con tanto más peso que el FMI, como dijo la Foglia Macri, pero bueno, anduvo ahí. En este país sería impensado, ¿no? No solo tener un papa uruguayo, que bueno... Las dos cosas, y que incida sobre nosotros. Pero además que si se mete acá le cortamos los dedos, digo, porque a nosotros no nos gusta que nos mande nadie. Pero hay una cuestión de valores, porque en paralelo hay todo un debate sobre la corrupción muy fuerte en Argentina, ¿no? Entonces, esto de qué está bien y qué está mal, a mí me parece importantísimo que una sociedad lo pueda debatir abiertamente, independientemente de los resultados coyunturales, ¿no? Y que la cantidad de jóvenes que tanto a favor o de celestes o se movilizaron, también me parece una señal que trascendió fuertemente al sistema político. Y que además marca una diferencia a partir de hoy, ¿no? Y que, claro, y que marca empoderar una las diferencia, causas. incluso algo que yo señalaría como muy positivo, es que en diputados había entre los jóvenes seguidores de una u otra postura, había habido algún enfrentamiento. No sucedió en el Senado. El Senado compartieron pacíficamente y que como debe ser, digamos. Y después... digo porque esa discusión es interesante como para darla en el Uruguay también, en el sentido de los valores, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los valores que rigen nuestra convivencia? Jamás nos planteamos esos temas, siempre estamos con el chiquitaje, con quiénes son malos, quiénes son, ¿no? Hay una campaña ahora muy direccionada, además, antes los frente amplistas estábamos bajo sospecha, ahora somos culpables antes de empezar, digo, ¿no? Y creo que eso no solo la semana de la política, sino en las instituciones. Sí, logra un descreimiento y una desconfianza. Claro, por eso yo respeto la posición de la FORE, y más aún que no es una posición, ¿cómo decirlo?, porque él tiene una convicción personal y no le importa si su partido todo parte lo acompaña o no lo acompaña. Él cree en personal, eso, claro. Él cree en eso y lo sigue defendiendo, y ojalá hubiera muchas personas que murieran con las botas puestas en el sentido de sus convicciones, digamos. Creo que eso es lo que ha hecho grande al Uruguay, y creo que es un poco lo que nos está faltando, ¿no? Demasiado corcho, demasiado cintureo, demasiado quedar bien con las opiniones públicas, ¿no? Yo ayer yo hace tiempo no veía informativos, y ayer, como estaba molestando en una reunión familiar, Lo mandaron a ver informativo. me mandaron a ver el informativo. Para que se divierte, La súbela. noticia de entrada era que se robaban 50 cédulas por día en el Uruguay. Sí. Yo decía, realmente no tenemos más nada para informar. Digo, 50 cédulas por día. Yo decía, nos robaron la identidad, no somos nada, no somos naides. 50 cédulas por día me da que me la tienen que haber robado 14 veces y no me enteré. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? O sea, Es raro. es raro cómo todo lo tomamos en blanco y negro, y nos cuesta mucho elevar la mira y hacer debates en cuestiones más fundamentales. Que decir, A ver que el otro Andrés va a cooperar en su libreto. Disculpame, porque yo no entendí el dato ese. ¿Cómo saben que te querían robar la cédula? Watson. Pero no. Tú pensás que... Hay un labor de espionaje tremendo. Pero tú crees que el periodismo de Uruguay es periodístico. No. La noticia, el titular y más nada. Estimado, es muy fácil esto. Son todas las denuncias de extravío de cédula, lo cual hace que una misma cédula pueda tener 18.000 denuncias de Es el extravío. extravío, no es que te la Entonces roban. la cuenta por 2 y te da un titular. Es el Que los extravío. jóvenes, además... Está bien, habría que descontar todas las cédulas que están en las ventanillas del terminal de Río Branco y demás. pero viste, En los todas las jóvenes- Son seccionales. todas las denuncias de cédulas extraviadas, que no, ¿entendés? Es un Una visión. Yo un quiero- papelón periodístico, como tantos otros, como los de hoy.
en la etapa del observador. Y el Yo quiero país. agregar un poco a lo que vos estás diciendo, Andrés. El hecho de que cuando se polarizan las discusiones de manera tal que quedan en posiciones tan extremas, hace que se pierda lo importante del contenido, porque hace que las discusiones parezcan ser de los unos y de los otros y nos olvidamos de todo lo que pasa en el medio. ¿Por qué lo digo? Porque nos olvidamos que el objetivo fundamental es salvar vidas, es respetar la libertad individual, es respetar la decisión de una mujer que es la que tiene en su cuerpo la responsabilidad de una vida, si es deseada o no. Castigar a los oportunistas de la clandestinidad. Exacto, Me y parece muy combatir algo que, por eso decía que la fuerza de la realidad, ¿no? O sea, las cosas pasan y van a seguir pasando, y lo que se logra con estos instrumentos legales es que las mujeres no concurran a clínicas clandestinas, que a veces ni siquiera concurren a clínicas, sino con yuyos en cualquier lugar, y así mueren las mujeres, y que no se enriquezcan determinados centros que operaron durante muchísimos años en el Uruguay y en el mundo, y a su vez cantidad de personas que pasaron por la cárcel por haber practicado una interrupción del embarazo. O sea, me parece que tenemos en este país últimamente un afán de creer que todo lo va a solucionar el castigo penal y que todo lo resuelve la cárcel, cuando parece que no queremos entender lo más sencillo, es que es todo lo contrario. Y me refería a esto de extremar las posiciones, porque me acordaba con esto de los movimientos, así como la marea verde, y en el Uruguay, cuando pasó lo de los jóvenes, lo del plebiscito de los jóvenes, La baja de la edad, Ujú. también marcó un hito y también marcó identificar a un grupo de jóvenes que se habían empoderado de la idea, porque si somos claros, si recurrimos, porque a veces hablamos por hablar y no recurrimos a las cifras, estamos hablando de un puñado de jóvenes los que cometen infracciones. Entonces estamos penalizando a la totalidad de los jóvenes y, por supuesto, con lo que decía Andrés, somos culpables antes que siquiera pensar si cabe la posibilidad de la duda. Entonces, digo, nos olvidamos de los principios legales, de que la gente es considerada inocente hasta que se demuestra culpable, por algún código, o sea, está todo relacionado. Pero no hay, yo lo que voy también es que no hay que desmerecer otro tipo de debates que quizás sean superiores. Porque, por ejemplo, a mí que el macrismo se haya dividido en torno a esto no me parece malo. ¿No? La sociedad Me parece- entera se me divide en parece torno bueno a este y tema. sano, y no creo que haya que tenerle miedo, y como Frente Amplista ya lo sabemos, a las Claro. discrepancias internas que se pueden tener. Y yo creo que en eso ni siquiera, digo, porque vi que se exageraba mucho con que este era un tema de convicciones personales. No, tú estás ahí como representante, digo, ¿no? Claro. El día que los representantes crean que van como individuos, estamos complicados. Pero para mí se abrió como otro debate que ni siquiera llegó a ver la luz, que bueno, está bien. Si la opinión predominante es que se prohíba a las mujeres, ¿no?, tener la opción de... Eso abre todo un paquete. Bueno, ¿cuánto incide el Estado en la educación de los hijos? Porque no es solo traerlo al mundo, ¿no? Claro. Porque hoy o mañana con ese criterio, ¿no?, yo puedo decir, bueno, al que no lo cuide bien se lo saco. Para que eso suceda en el Uruguay, tiene que estar en riesgo de vida el niño. Sí. Pero en realidad yo puedo ir mucho más allá, en el sentido de que, ojo, ¿cuántos niños nosotros sabemos que están deprivados de los mínimos afectos necesarios y siguen en sus familias y no pasa absolutamente nada? Y tampoco creo que sea la solución, sea quitar, o sea, empezar a establecer parámetros del bien o el mal en relación a la educación de los hijos, porque en el fondo la obligatoriedad de parir implica eso, Bueno. la obligatoriedad de educar y querer. Ahí está. Tema educar fue uno de los que se coló indudablemente en la campaña. Me pareció muy brutal cuando, por ejemplo, estaba viendo una entrevista en televisión y veía a Amalia Granata decir, una periodista argentina que confesaba públicamente que se había realizado 2 abortos, vos mataste tu hijo, vos mataste tu hijo. Era una acusación muy fuerte hecha por televisión. ¿Qué ibas a decir tú, Carlos, en Argentina si comparecías? ¿Cuál iba a ser tu consejo a los argentinos? ¿Y cuál es la forma de educar si cuando tenemos una idea sexual no sirve?
Yo no tengo que ir a decirle nada a los argentinos, digo. Bueno, pero te habían invitado y de hecho lo que iba a dar es el testimonio de lo que está pasando en el Uruguay. Y contar, recién Gonzalo decía las cosas que se repetían. Yo no sé lo que dijeron, yo sé lo que he recabado a lo largo de todos estos años, antes de que se aprobara la ley y después de que se aprobó la ley. Porque antes, como militante de la vida, pedía informes al Ministerio de Salud Pública para que me dijeran, bueno, cuáles sean las causas de las muertes de las mujeres, las muertes maternas, y bueno, y ahí veía claramente que el tema de muertes por aborto provocado tenía una incidencia mínima. Estábamos hablando, y tengo datos de varios años dados por el Ministerio de Salud Pública, y siempre ante una muerte tiene que haber un facultativo, un forense en el medio que diga cuál fue la causa, y este tema del aborto daba una cifra que no llegaba a 2 mujeres por año que morían por esta causa. Pero si es clandestino... No, bueno, no justamente, y a eso voy, porque yo siempre dije, con falsedades se aprobó la ley y con falsedades la seguimos sosteniendo. ¿Por qué? Porque se repitió durante muchos años que en el Uruguay, yo no hablo de la Argentina porque no conozco las cifras, obviamente deben ser mucho mayores, pero en el Uruguay se hablaba de que había 30.000 abortos, creo que alguna vez lo llegamos a hablar acá, 30.000 abortos. Yo pregunté siempre, cada vez que fui a un debate, ¿dónde sacan esa cifra? Porque si es clandestino, díganme de dónde la sacan, porque eso lo repetían los principales protagonistas que impulsaron esta ley, lo repetían los políticos que impulsaron la ley, lo repetían los medios, 30.000 abortos, y de ahí se desprendía que morían por esta causa cientos y miles de mujeres. Yo siempre dije, no sé de dónde sacan esa cifra de 30.000, es obviamente armada, inventada para terminar de armar un relato, y la de la cantidad de mujeres que moría lo mismo. Yo tengo datos del Ministerio de Salud Pública, primer gobierno de Vázquez, era María Julia Muñoz, entre otras de las cifras que tengo, y nos decía claramente que por esta causa la muerte no llegaba a 2 mujeres por año. Entonces, como eso se repitió una cantidad de falsedades más, el tema de la contención de la mujer, que obviamente, yo siempre dije lo mismo, el aborto clandestino es malo, el aborto hecho en forma clandestina es malo, ahora legalizado es peor, porque nosotros decíamos, porque la experiencia del mundo nos lo mostraba, que a medida que pasaban los años, por una cantidad de razones, cuando había una ley aprobada, el aborto tendía a crecer. Y eso es lo que está pasando en el Uruguay. El tema de la contención de las mujeres. Siempre se dijo que era para que lo hicieran en mejores condiciones. Uno puede llegar a entender ese razonamiento. Ahora, no es lo que está pasando. Yo tengo cifras como legislador, pedí cifras al Ministerio de Salud Pública actual y las tengo todos los datos, son varias hojas, demoró en contestarme pero me contestó, y muestra claramente que el 98% de las mujeres aborta a través de una píldora en la soledad de su hogar, en el baño, en su casa, y termina abortando en el inodoro. En muchos casos hay hemorragias, pero sola. No hay nadie que la ayude, que la contenga. Esas son las cifras oficiales. Entonces, ¿de qué contención estamos hablando si esa era una de las motivaciones para llevar adelante una ley? Hay una cantidad de razones por las cuales yo me opongo, pero la primera de ellas no es ni filosófica, ni religiosa, ni nada que se le parezca, porque se nos suele etiquetar a quienes defendemos esta posición, voy a hablar por mí, como que lo hacemos desde el punto de vista filosófico-religioso. Para mí es un tema que tiene que ver con la ciencia. Para mí es un tema que tiene que ver con los derechos. Cuando yo hablo de que no quiero vivir en un país donde no se respete el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, estoy parado sobre los derechos, no estoy parado ni como religioso, ni como hombre de fe, ni filosóficamente. Y además, una cosa que quiero aclarar, está claro que en este tema, igual que en todos los temas, lo primero que uno pone arriba de la mesa son sus convicciones personales. Al menos yo me he manejado a nivel público de esa manera. Pero ojo que la posición de Carlos Iafigliola no es la posición, cuando yo hablo que estoy quedando medio solo con la banderita,
Hablo desde el punto de vista de los dirigentes políticos. Hablo desde, por ejemplo, mi partido y quienes hoy somos los precandidatos. En eso estoy solo, pero guarda que atrás de mi postura, de mi posición, hay mucha gente que al tema lo ve igual. Entonces, para cerrar, ¿por qué vuelvo a plantear este tema? Primero porque nunca lo abandoné. Para defender este derecho humano fundamental, a mí no me importan las mayorías o las minorías, no me importan las mayorías o minorías circunstanciales en cámaras, ni las mayorías ni minorías circunstanciales en un llamado a la opinión pública, no me importa, porque es un tema para mí central, defender la vida desde la concepción. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque me paro ahora como precandidato en la posibilidad de que, pasando obviamente las internas, con mucho viento a favor y ganándolas, mucho viento a favor, antes que lo diga, mucho viento a favor, mucho viento. No, mucho viento a favor. Adelante, todas mis mucho viento a intervenciones, favor. no me busque la boca. Y de ganar la presidencia de la República. Carlos Iafigliola, presidente, no va a poder convivir con una ley de este tipo. Está claro que desde el Poder Ejecutivo no se puede con un dedo decir se tira abajo una ley. No, obviamente, habrá que construir mayorías para una derogación parlamentaria. Pero yo no podría estar al frente del gobierno en mi país, no puedo estar en ningún lugar, en ningún ámbito, ni en ningún cargo público, y ver como en el Uruguay la cifra, repito, aumenta, algunos hablan de que se estabiliza, pero hoy estamos en más de 10.000 abortos anuales. Para mí esa cifra es súper dolorosa. Estamos hablando, para mí, de 10.000 vidas que se pierden año a año por este tema. Y yo, más allá de este tema de defender los derechos humanos, me paro como al frente del país. Y en un país con baja tasa de natalidad, que además disminuye, envejecido, con los problemas que tenemos, el tema de la seguridad social, a mí no me causa ninguna gracia que 10.000 vidas se pierdan año a año por esta causa. Entonces voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y más. Y digo que si no logro el objetivo de derogar la ley, de que esta ley caiga, le voy a hacer un seguimiento a la aplicación de la ley, para tratar de que esta cifra se reduzca, porque se puede reducir. Si se hicieran las cosas bien, si se aplicara la ley como hay que aplicarla, si esa ventanita, a nuestro juicio, que tiene de una mirada más humana la ley, de que un equipo multidisciplinario pusiera arriba de la mesa toda la información frente a esa mujer, le pudieran dar alternativas que hoy no se las dan. No se las dan las alternativas, porque en muchos casos, y yo tengo testimonios de mujeres que no es que van decididas, todos creemos que las mujeres van decididas a abortar, y no en todos los casos van decididas, en muchos casos van con dudas, porque se sienten agobiadas por la situación social que están viviendo, en muchos casos madres... Estamos casi al final del programa, pero hay un tribunal que tiene la primer... Sí, pero no, ese tribunal no se forma, y cuando se forma está direccionando a que se lleve adelante el aborto. Si se le dieran opciones, como existen hoy en la sociedad civil, ONGs que ayudan a mamás con alta vulnerabilidad social que están pensando en abortar, la cifra no sería la que hoy tenemos. Hoy 99% de las mujeres que se presentan terminan abortando, ¿tá? Y en las organizaciones que ayudan a las mujeres es al revés. El 100% de las mujeres tienen su hijo. Eso es porque tuvieron ayuda y contención. Carlos, disculpa, pero me parece que cuando una mujer da un paso de esta naturaleza, lo tiene decidido. De todas formas, aborto legal para no morir, educación para no abortar, ¿no? Creo que estaba muy bien. No, yo lo que quiero hacer una precisión, porque si no va a quedar, es esto del water, ¿no? Ajá. Porque en realidad el medicamento hace que sea así. Esto no quiere decir que no haya, claro, eso no quiere decir que no haya acompañamiento, porque si no estamos creando, ¿no? Estamos tirando cucos como que la mujer termina en el baño de un sucucho sola,
angustiada. No, es parte de La cómo... mujer se va a su casa, ¿Cómo? sacó las indicaciones del No, médico. es Es que el es en el baño procedimiento. porque es el procedimiento, porque no hay manera de expulsarlo, no se expulsa una pelela, digo, puede hacerse, pero tiene que ser un orificio donde se desprenda. Digo, esto no quiere decir que no esté la pareja al lado, que Por no estén los supuesto. padres, que no esté, a ver, digo, Una amiga. digo, vamos a interpretar bien los datos, ¿no? Sí, La contención no, la puede el tener 100% debería ser en un water higienizado además. Claro. Porque ese es el Claro. procedimiento que se utiliza. Pero vamos a decir las cosas por su nombre para no generar falsas alarmas. Lo otro es que me sigue preocupando mucho el debate en serio. Bueno, está bien, podemos crear un mundo donde todos sean a imagen y semejanza de nuestros deseos. No es el mundo que yo quiero vivir. Acá no se acepta la diversidad. En este planteo que hace la Foglia no se acepta la diversidad. Todos tienen que hacer lo mismo, pensar lo mismo y sentir lo mismo. Eso no es ni una democracia ni es la civilización. Súbela. No, yo voy justo por el lado del COPE. Cuando hablamos de derecho, Carlito decía recién el derecho a la vida. Y el derecho a la vida, si tomamos por válido 10.000, dijiste, 10.000 abortos. Yo no lo tengo ni idea, lo voy a tomar por válido porque no lo sé. Está, por eso, no la sé. Digo, vos tenés esas 10.000 abortos que hoy supuestamente suceden. Antes, cuando no habían cifras, las que abortaban y no se morían eran las que tenían plata. Las que la quedaban eran las que lo hacían como se contaba la pata hoy. O sea, Bueno, el símbolo de la Argentina, la percha, la aguja. Tendrían que haber estado reflejados en las cifras y no estaban reflejados en las cifras. Está bien, bueno, Obviamente pero que eran esto es lo mismo, procedimientos Carlito, que yo escuchá. los combato a todos. No, Todos no, los estamos de procedimientos acuerdo. abortos los combato. Estamos de todos, acuerdo. todos. Y si alguien conoce una clínica que lo decía antes, que diga dónde está, que yo la denuncio. Si no te animás, yo la denuncio. No, yo pero los combato. ahora no es necesaria la clínica. Bueno, está. Ahora que, No ahora- sé, capaz que alguna hay. No hay, sí, Capaz como- que alguna hay. y alguna La que- está pasada las 12 semanas, etcétera, etcétera. Bueno, yo a lo que voy, esto lo ato, yo hablando de plata, ¿no? Y esto lo ato con, por ejemplo, el tema del voto de los uruguayos en el exterior. Si es una cuestión de guita, el que tiene guita viene y vota. Entonces hay un derecho relacionado directamente con tu bolsillo. Con el tema del aborto es exactamente lo mismo. Lo que hace una ley de interrupción voluntaria del embarazo, sea como sea, con cosas buenas, con cosas malas, más aquí, más allá, es democratizar. Que todos tengamos derechos, más derechos, independientemente de que el bolsillo sea gordo o flaco. Es así, no hay vuelta. Y vuelvo a repetir, yo también estoy en contra del aborto.